Actívate Deportiva, actívate, actívate. Motívate del 1520 AM. Actívate, actívate, actívate. Muévete a la derecha con temas de salud, bienestar y fuerza. Valores que inspiran, noticias que cuentan, análisis política, la verdad despierta. Actívate, Deportiva, actívate, actívate Deportiva. Muy buenas tardes, Puerto Rico. Mi nombre es Joe Vargas y bienvenidos aquí. Actívate el mediodía. Le damos las gracias a las personas que nos están sintonizando tanto en Puerto Rico como fuera de Puerto Rico. A las personas en Puerto Rico que nos están viendo por diferentes canales, además del internet, nos están viendo a través de tu línea, por el aire, a través del 8.1, el 8.2, el 8.8. También nos está escuchando a través del 1520 AM. Y adicional, quiero darle saludo a las personas que nos están viendo a través de las redes sociales. Y estoy hablando no solamente a las personas de Puerto Rico, un saludo muy especial a las personas que nos ven en Estados Unidos. Y sí, un saludo a las personas que nos ven en México. A las personas que nos ven también en Argentina, en Colombia y Venezuela. Un saludo a ustedes. El día de hoy nosotros vamos a estar hablando sobre una situación que está pasando con ciertos detalles aquí en Puerto Rico relacionado a discusiones que hay sobre la observación o la apreciación legal. Adivinen de qué tema. El famoso tema de no acabar cuatrienio tras cuatrienio en Puerto Rico, y pasa en los países de ustedes también, que es el tema del aborto. Sobre eso yo me acuerdo que en mi casa, mi mamá lo que tenía que enseñarme era a que yo cuidara, escuche bien esto, que yo cuidara bien a los animales, los perritos. ¿Sabes por qué? Porque en mi casa siempre se presumió de que nosotros nunca íbamos a promover que mataran a otra persona. Cuando ya nosotros vamos creciendo y nosotros vemos que dentro de esa barriga, pues lo que hay es un humano, la realidad es que hay como una dicotomía en que tratan personas que no tienen creencia religiosa alguna, personas que no son cristianas, pero cómo tratan entonces ellos de quitar esa explicación científica para que no se certifique que lo que está allá adentro, no se reconozca que lo que se esté adentro es una persona. Es una persona, y me da bochorno nosotros tener que, vamos a decir, bajar a tener que entonces tener a veces discusiones donde podamos hacerle entender a las personas que desde el momento, ¿verdad?, de que hay una concepción, pues adivina qué hay dentro de la mamá. No es un animal, no es un perro, no es un animal, no es un pedazo de inteligencia artificial. Es nada más ni nada menos que la continuación de la vida, un humano. Obviamente para las personas cristianas como nosotros, cuando hablan de este tipo de temas, son bastante controversiales, porque muchos de nosotros hemos tenido entonces la oportunidad de ver esto desde otras instancias. Otra instancia es que hay veces que conocemos personas, dos tipos de personas, personas que querían abortar y han decidido no abortar, y tenemos conocimiento específico, historias concretas de eso, pero también tenemos personas, mujeres, que han tenido la decisión de abortar y entonces tienen una consecuencia. Pero también está, que es lo que yo quiero dejar tal vez sobre la mesa, sobre este tema, que está una situación de que es quien no habla. Quien no habla es la persona que abortaron, al niño que mataron. Y lo quiero decir ¿por qué? Porque en mi caso, yo soy padre de dos niños con impedimentos, pero hay uno de ellos, el público que conoce la programación lo sabe, mi hijo mayor tiene 21 años, tiene autismo severo, no habla, pero él no habla de que no es funcional. Entonces me preocupa estar que se permita, ¿verdad?, el desarrollo de ideas donde nosotros simplemente matemos o queremos quitarle la vida a todas las personas que no pueden valerse por sí mismos. Porque si mi hijo no puede valerse por sí mismo y requiere de la atención de otra persona, entonces pudiera en alguna mente torcida caer entonces dentro de la categoría de personas que piensan que entonces, y el Estado le puede permitir entonces a instituciones decidir si mata o no mata a toda aquella persona que no puede hablar, que no puede defenderse por sí mismo.
Personas, porque recuerda que la mamá tiene un ADN, la mamá hay que respetarla, es una persona, pero ese individuo que está dentro del vientre materno no es otra cosa que otra persona. Y eso es un tema importante que discutir, porque de todas las protecciones que hay, sé que es algo que se debe de discutir, porque la protección de la vida humana de ese bebé que está en el vientre materno pues requiere de la mamá. Sobre ese tema nosotros vamos a abordar. ¿Y quién va a abordar? Pues como todos los martes, la doctora Angie González en el estudio del día de hoy nos trae a Jorge Lucas Escribano, quien va a estar aquí con nosotros. Para mí esto es una bendición poderlo traer aquí. Es un tema que para mí siempre me resulta como incómodo, pero importante que nosotros lo podamos tener. Así que las personas compartan esta información a través de las redes sociales, compártalo con personas también que entienden que no comparten la línea de pensamiento de nosotros. A eso es que le queremos llegar. Vámonos con el Padre Nuestro para poder entonces meditar en la palabra del Señor y que sea Él quien nos ayude a poder entender esta situación que tanto y tan importante es, porque esto sí es un pilar de nuestra sociedad, poder entender esta información. Llévatelo, señor director. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Muévete a la derecha con temas de salud, bienestar y fuerza. Valores que inspiran, noticias que cuentan, análisis política, la verdad despierta. Actívate, Portiva, actívate, actívate Portiva. Y regresamos aquí, Actívate al mediodía, y le queremos dar las gracias a nuestro auspiciador, el Super Pan. Le damos muchas gracias a... Ahí está la musiquita. Mándame pan, pan, pero que sea super pan. Super Pan es el pan que nos acompaña todas las mañanas. Las personas que quieran conseguir el pan, recuerda que pueden pasar acá por Tiva Backstage y puede comunicarse a los números de teléfono que están en pantalla. Muy importante que sepas que este pan es el que logra el que nosotros estemos con ustedes, pero sobre todo el que te lleva salud a la mesa de una manera nutritiva, saludable y sobre todo una experiencia que vas a querer repetir. Así que gracias a la gente de Super Pan y sus distintos productos. Y con nosotros tenemos a la doctora Angie González. Vamos con Angie para que ella pueda presentar el tema y desarrollarlo. Angie, buenas tardes. Bueno, el tema del aborto para mí es un tema muy especial. Yo pienso que es uno de los temas más deshumanizantes y que más destruye una sociedad es el permitir que las personas puedan destruir la vida en el vientre. Eso no lo hacen los animales, ¿ok? Y entonces los seres humanos empezamos a asimilar, a asumir comportamientos barbáricos, comportamientos criminales, comportamientos animales, peor que animales, cuando nosotros somos una sociedad que permite esto. Ahora,
el caso de Roe versus Wade, que data de más de 50 años, para nosotros desde una perspectiva cultural, tiene una relevancia bien importante, y es que toda persona que tenga 50, 55 años, 60 años, toda su vida ha vivido en un país y bajo una cultura que le ha enseñado que el aborto es legal, que el aborto es un derecho de la mujer, que está muy bien hacerlo, que lo que la mujer tiene dentro del vientre pues es un saquito de células insignificantes. Y entonces parece irracional que los seres racionales estemos a esta altura del desarrollo de las civilizaciones discutiendo un tema tan simple, Fundamental. tan básico, un tema que no solamente la ciencia ha adjudicado hace tanto tiempo. La vida comienza en la concepción, ¿ok? La vida no comienza el día que unos legisladores lo deciden. La vida comienza en la concepción. Pero no solo eso. A lo largo de la historia, ya la humanidad ha finiquitado unos temas, por lo menos acá en Occidente, con relación al valor de la vida humana. Esos temas se resolvieron, por ejemplo, en las luchas contra el racismo, contra el discrimen, ¿verdad?, a las personas de raza negra. Y nosotros estamos claros en que una persona de raza negra o de cualquier raza no es un ciudadano de segunda categoría, no es una persona que tiene menos valor. Sin embargo, todavía hay muchos grupos que insisten en que la vida que está dentro del vientre no es persona, no tiene el mismo valor que una vida que está fuera del vientre. Y en este momento de la historia, nosotros, ¿verdad?, como probablemente pudiéramos decir, se alinearon los planetas, porque la vida nos ha puesto en las manos en este momento la posibilidad de retomar una discusión para retar la idea tradicional de que el aborto está bien, de que es correcto, de que es legal, y que podamos, como sociedad, caminar en la dirección de la defensa de la vida. Esto es algo que lo deben hacer todas las sociedades. Pero para Puerto Rico en particular, defender al no nacido, aquí a nosotros nos va la vida. Si Puerto Rico continúa la pobre natalidad, los bajos índices de natalidad que tiene, siendo el país de más baja natalidad en América, si Puerto Rico sigue con esa tendencia, un día nos van a declarar a los puertorriqueños una especie en peligro de extinción. Así que no solo por el aspecto moral de lo importante que es dar esta lucha para defender a esa persona que está en el vientre, que no ha nacido y que no tiene la capacidad de defenderse, sino también por el asunto práctico de que necesitamos que la gente nazca para que las sociedades continúen. Necesitamos relevo generacional. Así que para eso tenemos hoy aquí al ex juez, pastor, licenciado, hermano de mil batallas, amigo, Jorge Lucas Escribano. Saludos a ti, Angie, a Vargas y a toda esa teleaudiencia de Tiva TV. Es una bendición estar en este lugar. Gracias por la invitación. Oye, yo quisiera que pudiéramos empezar con un poco de explicación acerca, ¿verdad? Ir un poquito a la historia, porque la gente piensa que Roe versus Wade estableció el derecho del aborto. Y entonces, una vez que ya Roe versus Wade no está, pues ahora le han robado a las mujeres un derecho que ya habían adquirido, porque Roe versus Wade le había dado a las mujeres el derecho al aborto. ¿Tú nos puedes explicar eso? Fíjate, es interesante lo que estás diciendo, porque precisamente Roe versus Wade lo que fabrica es decir
que dentro del derecho a la intimidad que tiene el ser humano, que no se menciona en la Constitución de Estados Unidos, sino que se articula en una serie de decisiones que hace el tribunal, donde dice que en unas cláusulas como la 14ª, la Carta de Derechos y la 5ª enmienda, pues hay como una sombra. Y dentro de esa sombra está el derecho a la intimidad. Lo reconocen y entonces en Roe sacan esa sombra y dicen, mira, eso incluye que la mujer tiene una autonomía para decidir sobre sí misma e incluso el llegar hasta darle muerte a un ser humano en su primer trimestre. Eso es lo que básicamente establece Roe en cuanto a eso. Barbarie. Bueno, sí, es el mismo espíritu que operó, por ejemplo, en Éxodo 1 y en Mateo 2, que Faraón, que era una sociedad grande y avanzada, aprobó un decreto matando nenes al momento de nacer. Mateo 2, tú tienes el derecho romano, simbolizado en Herodes, que aprueba, dice, mira, de 2 años para abajo. Y tú tienes la sociedad bien avanzada de los Estados Unidos en el siglo XX, donde 9 jueces se reúnen y una mayoría dice, no, ni al nacer ni de 2 años para abajo. Lo puedes matar dentro de la barriga de la mamá. Y a eso le enganchan un disparate jurídico, que es que mamá tiene autonomía sobre su cuerpo. Y eso, durante 50 años, penetró la sociedad, y por eso tú ves los periodistas confundidos, el colegio de abogados, el partido independentista de ahora, no el de antes, y un montón de personas que favorecen que las madres maten los bebés en el vientre materno porque tienen ese derecho. Entonces, ¿qué pasa? Eso nunca ha sido así. Yo quiero que tú sepas que en el caso particular de Puerto Rico, incluso Estados Unidos, cuando ahora viene el caso de Dobbs versus Jackson, revocan Roe y dicen esto fue un disparate, estuvo mal resuelto y no está en los fundamentos de la nación. Porque una de las cosas cuando tú vas a articular un derecho de esa manera, tienes que mirar la historia de la nación. Puerto Rico ahora mismo. Tú te miras desde ahora para atrás. Angie, en 532 años, que es cuando llegan los españoles aquí, no se reconocía el derecho al aborto. Quizás vendrá ahora el profesor de la YUPI a escribir un artículo diciendo que los taínos mataban bebés en el vientre materno. Esperen ese artículo, quizás viene porque son tan activos como eso. Pero desde el momento que en 1493 entran los españoles, entra el derecho español, entra el catolicismo romano que prohibía tajantemente el aborto. Por eso tú ves que la Iglesia Católica tiene una postura sólida de toda su vida defendiendo al bebé en el vientre materno. Pues eso en Puerto Rico fue así durante, 409 años, vamos. Llegan los americanos en el 1898 y tú ves que el primer gobierno que se establece, que es militar, en 1902, aprueban prohibir el aborto, pero permiten el aborto terapéutico. Por primera vez el Estado de Derecho en Puerto Rico permite aborto terapéutico, pero es prohibido. Después viene el Código de Lucas, ¿qué es el aborto terapéutico? Que la vida de mamá está en riesgo y hay que aparcarlo. Ok. O sea, bajo antes no. La mujer tiene que jugárselas hasta el final. Se muere ella, se muere el bebé, se mueren los dos, pero era prohibido tajantemente. Entonces, en 1902 entra esa copia del Código Penal de California y después en 1937 el Código de Enjuiciamiento Criminal también lo prohíbe. 1974 hicieron un gran congreso en Puerto Rico. Recuerdo que el gobernador Hernández Colón y aprueban el Código Penal de 1974, que en ese momento era un código de avanzada porque traía todo un capítulo de rehabilitación, terapia, que nunca se puso en función por falta de dinero. Después viene el gobierno de Sila Calderón en el 2004 y dice, ese código no sirve, vamos a hacer un código nuevo. Hacen un código nuevo, buscando a Puig Mir, Santiago Puig Mir de España, copian que eso era lo más grande para ellos, lo copian, también se mantiene el delito de aborto. Después viene el gobierno del Partido Nuevo Progresista. ¿Cómo se mantiene el delito del aborto para el tiempo de Sila? O sea, como está ahora mismo. O sea, como ha estado desde 1902. Eso no se alteró. El terapéutico. O sea, todos los códigos que ha tenido Puerto Rico, incluso el del 2012 bajo Fortuño, que hacen otro código penal, aborto está ahí. ¿Y pero qué pasa que durante el tiempo de Sila yo tengo entonces abortos practicando en Puerto Rico? O sea, si existe un marco legal que lo impide. A eso vamos. ¿Por qué? Porque tenemos un componente tristísimo ahora mismo en Puerto Rico. Puerto Rico no tiene un secretario de salud que tenga la capacidad de entendimiento que por lo menos cumpla su deber ministerial
de ir a estos lugares donde se está practicando. O sea que no es el Departamento de Justicia, es el Departamento de Salud el que debería de fiscalizar esto. Bueno, es correcto, porque justicia no puede fabricar casos. Claro. O sea, justicia no puede acusar clínicas aquí y gente que está haciendo eso si no tiene la prueba. O sea que volvemos a Risto Ramos, entonces. ¿no? Bueno, no, pero bueno, es que ahí hay un serio problema. Ajá. O sea, cuando el Departamento de Salud no va a las clínicas para ver si la práctica de la medicina se está siguiendo, que es lo mínimo. O sea, tú tienes en esas clínicas que llegan estas jóvenes o estas mujeres con una crisis emocional, existencial, casi siempre el ambiente que traen, depresión de gente, de familia, llegan allí y por primera vez en su vida ven ese médico, si es que es un médico que la atiende. No hay récord médico, no le hacen una sola prueba. Quizás le cojan la presión, a lo mejor le toman la temperatura y llenan una hoja que a veces ponen hasta un nombre falso, de nombre, dirección, teléfono, consentimiento. Y no hay un juicio clínico para sacar un bebé de ese vientre materno terminal, que es el aborto terapéutico. La vida de esa señora tiene que estar en crisis. Si no está en crisis, no hay una determinación médica, que es lo que dice Pueblo versus Duarte, Pueblo versus Najul, dicen eso. El médico que actúa sin el criterio médico está cometiendo delito, no está exento de responsabilidad penal. Pero como aquí no se le da seguimiento al delito, pues la gente cree que eso es normal. Como comerse un semáforo de luz roja. Tienes la ley, pero si el guardia no te para y lo hacen seguir, pues la gente cree que es normal comerse una luz. Y hemos llegado casi hasta eso en algunos semáforos en esta tierra. ¿Qué sucede? Que volviendo al derecho de nosotros, en el 2014 enmiendan casi totalmente el Código Penal otra vez, en un lapso de 146 años. Tú has tenido 6 códigos penales distintos en Puerto Rico y todos han mantenido el delito de aborto. Que ese es el último, el que estuvo Tata Charbonnier, que fue una de las que estuvo dirigiendo 2014, el proceso. por ahí aproximadamente. ¿Qué sucedió? Pues que ¿cuáles son las raíces de Puerto Rico? Los verdaderos puertorriqueños de verdad, durante los últimos 533 años han tenido una prohibición al aborto. Eso no está en el DNA del boricua. Todo eso que se llenan la boca diciendo que soy boricua para que tú lo sepas, pues para que tú lo sepas, no estamos a favor del aborto. Tan es así que en esa misma tradición boricua, todavía en el Tribunal Federal, no se ha podido articular un jurado que conceda una pena de muerte. Porque para el boricua, para el hispano, en términos generales, porque todos los hispanos están influenciados por el catolicismo romano, porque así fue la conquista. Trajo la religión católica. Para el hispano es bien difícil que el Estado rompa a matar gente por aquí para abajo. Así que, si tú miras la historia de Puerto Rico, vamos a esas raíces, pues está mal, no se practica en esta tierra. En Puerto Rico el aborto nunca ha sido un derecho, ha sido un delito. Mira qué interesante, tú has traído un punto sólido. ¿Por qué? Porque cuando en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, la primera vez que evalúa con la Constitución local y la de Estados Unidos, mirando, es el caso de Pueblo versus Duarte. Y en ese caso, el Tribunal Supremo sostiene, porque el médico Duarte va al Supremo diciendo, mira, yo salí culpable y existe Roe versus Wade y eso es inconstitucional. El Supremo dice, mira, déjame ver tu caso. ¿Qué hizo el Supremo en Duarte? Lo absuelve, o sea, lo revoca la decisión de salir culpable porque no había prueba, que el fiscal no pudo probar que él cometió el delito. Okay. Y dice, miramos esto y no surge de la prueba que aquí no hubo una determinación médica. Como el Estado no probó que él se apartó del estándar de la medicina, lo absuelve. Okay. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hace el tribunal? Entra una pelea de jueces, una discusión interesantísima, donde don José Trías Monge, pues entre sus debilidades estaba él a hacer marketing por todo el planeta buscando leyes novedosas y quería declarar inconstitucional el delito de aborto. Y los jueces, la mayoría le dijo, no, Nines, aún mirando Roe versus Wade, la redacción de nuestro artículo sostiene la constitucionalidad. Y la declaran constitucional en Duarte Mendoza. Busquen el tomo 109 de las decisiones de Puerto Rico, 1980, y lo ven en blanco y negro. Dice, por primera vez tenemos esto en el tamiz constitucional. Lo sostienen. Esto en todos los momentos, aborto, o sea, lo hace criminal en todos los momentos. Y como pregunto en todos los momentos es porque
Ahí voy a transferirte, ¿verdad?, de las conversaciones que hay en las redes. Como por ejemplo el momento donde dice, bueno, sí, yo estoy en contra del aborto, pero o sea, la pastillita abortiva, no. Y es que me estoy dirigiendo un poquito a qué usted piensa sobre el momento donde no se debe, ¿verdad? O donde se debe considerar que el aborto es un crimen, si es desde el momento justo de la concepción. O sea, para ahí va la Porque, pregunta. desde que hay vida humana en el vientre materno. Lo que pasa es que hay un protocolo, por ejemplo, en los casos de agresión sexual, además de darle un lavado a la paciente y todo ese tipo de cosas, se le administra ese medicamento para prevenir que eso ocurra. No llega ya embarazada allí con su barriga a eso para darle, porque en ese caso, ya estando embarazada la persona, pues entonces tú estás cometiendo el crimen irrespectivo del mecanismo que es, si la vida de mamá, fíjate que el criterio legal está claro, tiene que haber la excepción de la vida de la madre o la salud, que es como está resuelto en Puerto Rico, esté en riesgo. Si no está en eso, te lo dice Pueblo versus Duarte y Pueblo versus Najul. Y te lo voy a citar, ¿verdad? Como lo dice así, dice el Tribunal Supremo en el Pueblo versus Najul. Basta señalar que un médico no puede escapar a la responsabilidad penal del artículo penal del Código al realizar un aborto sin hacer una determinación terapéutica previa de su necesidad y tras informar de ello a la paciente. Tiene que obtener su cabal consentimiento. Busquen la página 422 del tomo 111 de las decisiones de Puerto Rico, Pueblo versus Najul Báez. Si el médico actúa porque mamá llega para que haga un aborto y ese es el criterio, hay que acusarlo criminalmente. Ok. Pero déjame volver al secretario de Salud, porque el secretario de Salud es entonces la persona que tiene la llave para iniciar, ¿verdad?, este proceso de supervisión de las clínicas y asegurarse de que las clínicas estén operando conforme a derecho. Y si este es el derecho, pues entonces ninguna de las clínicas en Puerto Rico. Mira, hay una ley que lo obliga a él a hacer unos actos de supervisión, vamos a mirarlo, de ir a ver que se estén cumpliendo una normativa que tiene que haber un protocolo médico, unas normas de higiene, y eso produce un documento de información que él tiene que generar cada 2 años. Qué sé yo qué cuántos años lleva el Departamento de Salud sin hacer eso. Que no lo han hecho y no lo van a hacer por la mentalidad abortista. Ellos están como el síndrome de Estocolmo, Sí. bajo Roe versus Wade. Ellos creen que pueden matar bebés aquí on demand. Fíjate, los medios de comunicación, la prensa de este país no tiene ese olfato para ser tan claros como lo son con otras cosas. Pero ese documento, ¿qué debe de contener ese documento? ¿Qué es lo Pues que debe de evaluar? el que va en esas clínicas, mira lo que hace un plan médico, vamos. Un plan médico tiene la facultad en contrato de ir a un dispensario de cualquier médico, una oficina profesional, y agarrar 500 expedientes y auditarlos a ver si la facturación que él mandó al plan y que el plan ya le pagó en muchos casos, se hizo correctamente. Si el plan médico descubre que el médico se equivocó facturando de más, le hacen un estimado de % de factura y le retienen un dinero. Eso es un plan médico. Y eso no se está supervisando en las clínicas de aborto. Pero entonces, Salud tiene que ir a ver si la práctica tiene un tribunal médico para ver si el médico tiene el estándar de la medicina. ¿Cuándo un médico llega al tribunal médico? Cuando una casa de seguro tiene que pagar un litigio, si pasa de $100,000 la sentencia, creo, o $50,000, notifican. Aunque sea un caso por transacción, para evitarse el litigio, el tribunal convoca al médico y hay que discutir el expediente y hay que discutir todo a ver si ese médico merece todavía retener la licencia o no. ¿Ok? ¿Y qué hace este señor secretario de Salud? Bueno, pues, para que usted tenga una idea, y cito la fecha, 9 de abril del 2025, él estaba sentado en la Cámara de Representantes discutiendo el proyecto del Senado 297 y a preguntas de varios legisladores, él dijo allí, mire, los casos que llegan para practicarse un aborto en los hospitales son emergencias. Pero los que llegan a las clínicas son abortos selectivos. Eso está grabado allí. O sea que según su criterio Él sabe. Él tiene conocimiento de lo que está pasando. Lo declaró allí. O sea, no está hablando de un neófito que llega a un departamento y no sabe lo que hay. Él sabe lo que hay. ¿Y esa es la realidad? Pero él no va a actuar
Él no va a actuar porque tiene un problema vocacional, él tiene un problema emocional, tiene un problema de lo que sea, que no va a hacer cumplir la ley. Por eso es importante lo que está haciendo la legislatura de Puerto Rico de definir bien claro, diciendo, mira, para sacarlos a ustedes de la confusión, matar a un bebé en el vientre materno, si no está en la excepción, es un delito. Le guste o no le guste a la prensa, al colegio de abogados, a todos esos grupos liberales, a este señor secretario de salud, va a tener un problema. Yo creo que hay que hacer valer la ley. Pero Ese es el punto. pero esa excepción que está en el Código Penal tiene una ambigüedad y es el tema de la salud de la madre. Porque, bueno, cuando yo veo la historia de los códigos penales, a mí me resulta evidente que ese decir que si está si está en riesgo la salud de la madre, significa riesgo de vida. ¿Ok? Correcto. La Pero- vida de ella o Exacto. su salud. Pero el Código Penal no lo define y entonces ahí los que quieren agarrarse para seguir manteniendo el aborto pueden decir, bueno, lo que pasa es que ella tiene un historial de depresiones y si continúa este embarazo va a terminar con una depresión posparto. Así que se expone la salud, vamos a matar el bebé. Fíjate lo que pasa. Lo que pasa es que ese issue de salud de mamá incluye salud mental, porque en Pueblo versus Duarte, el Tribunal Supremo busca un caso de Estados Unidos y lo interpreta y lo menciona. Dice, esto de salud de mamá incluye la salud mental. Interesantísimo. ¿Por qué? Porque para que el obstetra pueda llegar a esa determinación, el médico debe tener prueba en ese expediente de la salud mental de esa paciente. ¿Cuál es el historial de salud mental que tiene? Eso no es así que yo miro, como quieren hacer en los tribunales, que quieren traer hasta un consejero para hablar de la salud mental de un acusado. Tiene que ser un psiquiatra. Tiene que ser una persona que tiene la expertise en ley, que se le reconozca y haga la determinación. Esa señora tiene que haber ido a un psiquiatra, que el psiquiatra documente y diga, mira, esto la va a afectar de una manera tal, y con eso el obstetra tiene prueba en su récord para poder actuar. No se lo puede sacar de la Y manga. que entonces también operaría en realizarlo en el hospital siguiendo lo mismo que estaba diciendo Víctor Ramos. Ah. No sería entonces en la clínica abortiva. Por eso es que ellos tienen el problema y se oponen, y cuando se discutió esto en la legislatura, ni el Senado quiso aceptar que fueran para los hospitales, y ayudantes de la gobernadora y esa gente decían, no, los hospitales no, porque el hospital tiene un protocolo. Lo sé. El hospital tiene que asegurarse que el médico cumple con la ley. Lo que se supone que haga el secretario de salud, que no está haciendo. Pero entonces ese es el problema. O sea, con el Departamento de Salud que nosotros tenemos, y no es solo el de Víctor Ramos, o sea, esto es históricamente Claro. los departamentos de salud, los secretarios de salud que nosotros tenemos han estado todo el tiempo por la misma línea. Lo que yo sé que lo que está pasando y que lo que va a seguir pasando es el mismo caso del cannabis medicinal. En el proyecto donde se activa la posibilidad de que la gente vaya a un dispensario de cannabis medicinal, porque alegadamente el cannabis es medicinal, se define entonces una lista extensísima de condiciones que pueden calificar a una persona para ser un paciente de uso de cannabis medicinal. Y entonces, lo que ocurre en las clínicas de cannabis medicinal, y esto lo sabe todo el planeta, si usted no lo sabe y si usted no me cree, métase un día en una clínica de estas de cannabis, en un dispensario de estos de cannabis medicinal, y dígale a la persona que le atiende que usted quiere sacar una licencia de cannabis medicinal y usted va a conocer el proceso. Porque te van a preguntar cuál es tu condición de salud y tú le vas a decir que tienes dolor de espalda. Ok. Tengo estrés. Tengo estrés, tengo ansiedad. ¿Ok? Y entonces, el Departamento de Salud, protegiendo las industrias de cannabis, la industria del aborto, que son tan extremadamente lucrativas,
Pues el Departamento de Salud lo que hace es que hace unos reglamentos bien laxos, bien elásticos. Y entonces, pues, si tú padeces de caspa, ya te califican para que vayas, estoy haciendo una hipérbole, para que vayas a usar cannabis medicinal. Entonces, el problema es que si por vía legislativa no se define que en el Código Penal ese riesgo a la salud tiene que ser un riesgo de severidad y que no haya manera de atenderlo de otra forma que no sea mediante el aborto de ese bebé, sino el Departamento de Salud va a seguir entonces con esta laxitud. Pues el problema es que si no le dan seguimiento a la ley, pues siguen las cosas como están. Mira, ¿qué hace un tribunal para que el pueblo lo tenga bien claro? Cuando tú demandas a un médico por mala práctica, tú mataste al médico, pues tú alegas que te causó daño con la práctica de lo que hizo contigo. El tribunal tiene un procedimiento donde permite la contestación a la demanda, empieza un status conference y la gente tiene que probar lo que alega en su demanda. Para eso se necesita el expediente médico. Y se busca el expediente médico, lo ven peritos a favor, peritos en contra, y de ahí sale la información para determinar si se siguió o no el estándar de la práctica médica en determinado tratamiento. Así que para yo determinar si ese dispensario siguió o no siguió el estándar de la medicina, que es el aborto terapéutico, pues tiene que ese expediente hablar solito y decir ahí si el médico tenía información suficiente para sentarse con la paciente y decirle, mire, usted tiene esto, tiene esto, tiene esto. El remedio para su vida, no la del bebé, su vida es este. Terminar el embarazo de esta manera. Así de sencillo es. Salud mental. Ella tiene que llegar allí con un historial de salud mental. Sí. O que esto lo exacerba, o esto lo agrava, o esto lo generó. Pero tiene que haber una determinación. Por eso es que el Supremo les dice, a pesar de todo eso de salud y toda esa cosa, dice, la mera aseveración, como dijo una doctora por televisión el otro día, que ella hace lo que le diga a la paciente, confesó básicamente un crimen si no hay una determinación de la salud de mamá. Tan sencillo como eso. La soberbia llega a tal punto que se envalentonan y dicen públicamente, yo voy a sacarle el bebé si la mamá me lo pide. Pues es un asesinato. Por eso es tan importante el proyecto del Senado 923, para que esta pandilla criminal responda criminalmente por terminar un bebé en el vientre materno si no está en la excepción terapéutica que dice el delito de aborto. Tan sencillo como eso. Sí, porque no es un derecho de la mujer, nunca ha sido un derecho de la mujer. En Puerto Rico el aborto siempre ha sido un delito, pero entonces ahora nosotros tenemos que caminar en la dirección de exigir que el gobierno cumpla su deber ministerial de supervisar estas clínicas, de empezar a cerrar estas clínicas si no están funcionando conforme a la ley y no lo están haciendo. Y entonces tenemos que trabajar en la dirección de una transformación cultural, porque la gente tiene que cambiar la manera como piensan acerca del aborto, tienen que cambiar la manera como piensan acerca de la vida, y especialmente nuestras nuevas generaciones. Tienen que empezar a ver la responsabilidad del comportamiento sexual como algo que les corresponde, ¿ok? Oye, porque todo comportamiento que nosotros vayamos a tener en la vida, nosotros tenemos que asumir responsabilidad sobre ese comportamiento. Si yo voy a manejar un auto, yo tengo que asumir responsabilidad sobre ese comportamiento. Y si no lo hago de la manera correcta, pues voy a tener consecuencias. Entonces, si tú vas a tener un comportamiento sexual, lo menos que se te debe ocurrir es que la consecuencia natural de las relaciones sexuales son los embarazos. Un embarazo siempre puede estar en el panorama cuando tenemos una relación sexual y las personas están hábiles para la reproducción. Así que hay que empezar a trabajar un cambio de cultura para que la gente entienda que el aborto no es una opción, es un delito.
y que la única opción es que la gente empiece a asumir responsabilidad sobre su sexualidad. Lucas, quería preguntarte, ¿cuál, según la experiencia jurídica que tú tienes, cuál tú entiendes que es el próximo paso ahora mismo que debería de tomar el gobierno de Puerto Rico para, si lo que desea, es declarar ilegal el aborto? Porque es que hay mucha teoría de qué es lo que se debe de Que ya hacer, está declarado ilegal. Ya es. pero para que entre, o sea, para que esto termine, ¿qué es lo que debería hacer el gobierno para que se detenga la práctica del aborto? Ilegal. Bueno, y Excelente. ya es ilegal, pero Si no, es la ejecución. lo Porque que- hay algo que no está pasando aquí, porque ¿Cuál es? tenemos allí la agencia de aborto, ¿verdad? Lo primero es ejecutando requerirle al Departamento de Salud que cumpla su deber ministerial. Y hay que decirle a este señor, mire, haga cumplir la ley. Y usted no ha hecho unos informes aquí que tiene que hacer cada 2 años. ¿Dónde está la información? Sí, que no es al Departamento de Justicia, es al Departamento de Salud. De la misma manera que justicia, para poder someter casos, tú tienes que llevarle a la fiscalía la prueba. Y ellos entrevistan personas y hacen un expediente fiscal y se recopila información. Y con eso, un fiscal usa su cerebro, mira el código y si él entiende que se configura un delito, pues sigue el proceso de redactar, llevar e ir entonces a la rama judicial, tocar la puerta y decirle, aquí yo llevo este caso. O sea, justicia no puede actuar si no tiene prueba. Yo no estoy diciendo que justicia no puede investigar. Yo creo que justicia puede investigar porque si tú miras el proyecto del Senado 297, que esto es doloroso, Angie, en ese proyecto, en su exposición de motivos, dice en blanco y negro que el Departamento de Justicia se le dio una información de casi 70 casos de menores de 15 años o menos que llegaron embarazadas a estas clínicas, que de esos 70 casos, solamente 3 fueron referidos, que los otros 60 y tantos casos no lo hicieron. Ya tú tienes un crimen que cometió esa clínica, por lo menos bajo la ley de maltrato de menores. Tiene una menor de 15 años que fue maltratada bajo la ley y no lo reporta. Requerirle al Departamento de Salud, ¿me estás diciendo nosotros o...? Pues a eso vamos. Pero quiero seguir con esto. ¿Por qué? Porque cuando el Senado le llega la información y entrevista a los funcionarios del Departamento de Salud del cuatrienio pasado, Ujú. ellos le dicen, bueno, nosotros pasamos esto a justicia y la justicia en esas vistas que hacen, tú sabes, en el cuarto del cono del silencio donde no puede estar la prensa ni nadie, le dan la información y dicen, no, lo que pasa es que en estos casos fueron padres, tíos, abuelos que preñaron a estas menores y entonces eso es añadirle más crisis a la familia. Han legalizado el incesto descaradamente en Puerto Rico por inacción. Tienen la información. Los casos no han prescrito y no han acusado a uno. A uno no lo han acusado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sí, que La se le ha ley- permitido por no seguir Por la inacción. Exacto. Entonces se le está permitiendo de que cometan unos delitos allí a través de las clínicas de aborto que pudieran entonces ser captada la información y no los procesa. El problema es que aquí hay como un middle management en los sitios. De gente que son abortistas que están ahí metidos por dejadez. Si sale una orden, por ejemplo, de la Fortaleza diciéndole al secretario de Salud, mire, señor, cumpla con esta ley, cumpla con estos informes, dame la información de la fiscalización que tú estás haciendo. Lo menos que él va a tener que hacer es mandar gente a esas clínicas a ver lo que está pasando. O sea, que Fortaleza puede decirle, cumple el informe. Claro que puede decir. señor. Bueno, lo que pasa es que la gobernadora es la jefa del secretario de salud. A Y ha ella es a la que le firmado corresponde. todos estos proyectos Sí. diciendo, y ella lo dijo en una conferencia, dije, no creo en el aborto, dijo ella, cuando le presentan un caso ahora mismo de que el Tribunal Federal va a pedir pena de muerte, dice, yo no creo en la pena de muerte, como tampoco creo en el aborto. Sí. Se lo zumbó ya. Si yo fuera secretario de salud, ya yo cojo esa señal diciendo, espérate, pero si no, pues el pueblo puede empezar a llamar a la Fortaleza, 721-7000, y empezar a decir, mire, queremos que la gobernadora llame a este señor y que él cumpla su deber constitucional, porque supuestamente es buenísimo, supuestamente sabe mucho, tiene un resumen que impresiona, pero tiene un problema de acción, de hacer que la ley se cumpla. Esa es mi opinión, ¿verdad? Puedo estar erróneo porque hay otra información que yo no sepa, que ellos sepan, pues ya eso justifica su inacción. Pero yo creo que no. Yo creo que todo el Estado de Derecho es claro. El aborto siempre ha sido delito en Puerto Rico. ¿Quién dice que es legal?
pues los que están ligados a las clínicas abortistas, una página que publicaron en el periódico el otro día, que no solamente firmaron las clínicas, como 8 obstetras más que están en esa práctica. Que eso nadie los menciona. Que hay que también mirar eso. Así que si tuviéramos un departamento de salud que sea más enérgico en darle seguimiento no solamente a esto, a otra serie de asuntos de salud que hay en Puerto Rico, tendríamos una mejor salud sistémica. O sea que no, ahora mismo no requerimos de ninguna nueva ley para que el Departamento de Salud vaya, haga la auditoría y en la auditoría y esta es la pregunta, todas las personas que hayan cometido aborto, o sea, los que hayan practicado aborto, que no haya sido por motivos de salud, pues entonces esos profesionales de la salud pudieran ser procesados. Es que es correcto. Ahora mismo, como está la ley, si tú logras tener prueba de que una persona hizo el procedimiento, un médico, porque El médico. Todos los casos dicen médico, hizo esto y se apartó del estándar de la medicina, lo puedo acusar criminalmente. De hecho, el caso de Duarte al final, uno de los jueces dice, mira, aquí la carga son los médicos, que son los que conocen la ciencia. Las mujeres en gran parte son víctimas, muchas de ellas porque llegan en crisis, sus hormonas a todo switch, la presión de la familia, el amante que la embarazó, que está casado y no quiere. La embaucan, claro. Tiene una presión, como esos dos casos, Ana Julia y Duarte, que las pacientes no querían y las cañonearon y le practican eso. Y esa realidad hay que empezar a atenderla. Yo creo que es necesario, fíjate, Valga, el proyecto 923, porque el proyecto 923 está diciendo... Es el nuevo, es el que se va a firmar. El nuevo, que lo aprobó ya el Senado, que ahora se va a aprobar en la Cámara. Hoy se supone, ¿verdad? Se supone que lo aprueben hoy si no logran infectar a 2 o 3 representantes allí, pero me parece que la mayoría legislativa lo va a aprobar. Tienes que ponerlo en el delito de asesinato, porque ahí tienen un tostón, porque ya tú tienes 2 delitos que aplican aquí. Si yo, médico, tú me acusas porque maté un bebé en el vientre materno por asesinato, yo voy a ir allí con mi abogado y el expediente médico, ¡boom! Aquí está esto. Yo no cometí un asesinato, yo seguí el estándar de la medicina. Duarte y Najul se lo dice a los médicos. Sigue el estándar médico porque si tu paciente te lo pide y tú lo haces y no tienes criterio médico, cometiste un delito. Ahora va a cometer asesinato. Glorioso. Yo soy de los que creo que con 1 o 2 que tú metas a la cárcel, como dicen en el campo, y perdonen que use esa expresión, cucaracha para su seto. Cada cual va a hacer lo que tiene que hacer. Bien sencillito. Pero se necesita fiscalización. Bueno, pues entonces de lo que estamos hablando es que la bola está en la cancha de la gobernadora Jennifer González y el secretario de Salud, Víctor Ramos. La ley es clara y ellos tienen que actuar. Y que llame el pueblo hoy mismo, 721-6040, que es la Cámara. Llamen a todos esos legisladores. Dígale que aprueben el proyecto del Senado 923, que usted quiere proteger la vida en el vientre materno y que hay que aprobar esa ley. Esto es una pregunta del tema, pero es personal, Lucas. Y esto es... Yo te he seguido la trayectoria completa en este tema. Yo coincido contigo. Ahora, tú piensas, y esto es el pensamiento, tu criterio, que el tema del aborto... Porque ahora mismo tú me acabas de dar una solución, yo no la sabía, obviamente por tu experticia tú lo conoces, cuál es la fórmula que se debería seguir para poder resolver esto de una vez y por todas. Ahora van a aprobar el 923, que estaría facilitando entonces, porque según lo que tú me explicas, pues sería ya condenándolo por asesinato. Ahora, esto es como el tema de nunca acabar, y yo sé que este cuatrenio sí han habido pasos hacia eso, pero la pregunta es, ¿tú crees que este tema se está utilizando? Y voy a hablar aquí del Partido Nuevo Progresista, se ha utilizado para politizar este tema, nunca resolverlo, y cada vez que me llegan entonces las elecciones, pues me trae entonces el tema, te lo voy a resolver. O sea, porque esto es una pregunta, ya no es legal, ya le estoy hablando de la parte de tu apreciación, porque a mí me parece que en esta trayectoria que tú me has dado, pues están los elementos para solucionarlo, y si no se ha solucionado, ¿tú crees que sea una estrategia política? Muy buena pregunta. Yo, fíjate, aquí yo lo que veo que no es eso. Yo lo que creo es que hay un movimiento ya nacional, Estados Unidos, Puerto Rico, donde un Tribunal Supremo en el 2022 dice,
Esto no hay, mira lo que dijo el Supremo para que lo tengan bien claro. Uno, no dice, la Constitución no confiere un derecho al aborto. Eso lo dijo el caso de Dobbs versus Jackson en el 2022. Dos, se revoca Roe versus Wade y Planned Parenthood versus Casey. Tres, la Constitución no menciona el aborto. Cuatro, el derecho al aborto no está arraigado profundamente en la historia y tradición de la nación. Cinco, el aborto tampoco es un componente de la libertad. Si ya eso lo resuelve el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, puso en la discusión de los 50 estados y los territorios el tema de aborto. Ajá. Así que eso se tiene que empezar a discutir. Caso de Puerto Rico, ¿qué otro ingrediente social tú tienes? Problema demográfico. Aquí muere más gente que la que nace. Yo quiero que tú sepas eso durante los últimos 8 años. Sí. Y don Pepe Trías Monge, fíjate qué interesante, en Pueblo versus Duarte, cuando favorece el aborto on demand, don Pepe dice que tenemos tanta población en 1980 que sobran los puertorriqueños y que es bueno empezarlos a matar también selectivamente. Básicamente eso es lo que dice don Pepe Trías Monge. Así crudo. Pues ahora, usando el argumento de don Pepe del exterminio poblacional, ya eso no es una justificación para sostener el aborto y cortar la vida en el vientre materno. Eso está en Pueblo versus Duarte en blanco y negro, que él pone el argumento demográfico como una de las causas sociales para practicar el aborto. Pues ahora el tiempo lo alcanzó. Claro, que se murió, pero estamos hablando de 45 años después. Hay un problema poblacional donde hay que decir, multiplíquense, como hizo Pierluisi llorando hace un tiempo atrás, y el otro gobernador, y mire, por favor, multiplíquense, procreen, reforma contributiva, te van a dar una exención mayor por cada hijo, fomentando que la población tenga niños porque nos estamos extinguiendo. Sí, te dicen multiplíquense, pero entonces fomentan conductas como, ejemplo, en el caso de la perspectiva de género, que están fomentando conducta de parejas que son naturalmente infértiles, que eso es otro, ¿verdad? Otro problema. Esto es un problema, pero que hay una, ¿verdad? Una dicotomía en cuanto a lo que ellos dicen y hacen. Pero según tú, al menos ahora se están dirigiendo a donde deben. Claro. Bueno, al menos poblacionalmente, ¿qué tú vas a hacer para fomentar la población? O por lo menos traer gente de afuera, que se queden aquí y se reproduzcan. Porque esto, o sea, si seguimos como vamos, esto va a ser de los musulmanes, los chinos y los hindúes. Claro. Bueno, pero lo que pasa es que ese es el proyecto, empezar entonces a traer gente de afuera. Ya la gobernadora va a traer turismo religioso, empezar a traer gente de afuera, que empiecen a pasear por ahí, que se enamoren de Puerto Rico y que se queden aquí con sus religiones. Pero Hillary Clinton misma lo dijo. Ella dijo, cuando le cuestionaron, ven acá, pero ¿y cómo vamos a hacer con la caída poblacional, con la caída de la reproducción en los Estados Unidos? Ella lo que contestó fue, bueno, pues para eso traemos a los inmigrantes. Pero la idea de traer esta inmigración tiene otros intereses. Así que yo pienso que cualquier político que tenga dos dedos de frente en este momento se da cuenta de que el panorama político favorece, no solo favorece, les obliga básicamente a moverse en la dirección de proteger la vida, porque es la visión del gobierno federal en este momento. Luce que la visión del gobierno federal pudiera prolongarse por los próximos 10 o 12 años. Así que cualquier político que quiera tener éxito en su vida política le convendría en este momento apoyar la protección de la vida. Mira, yo quiero decir algo, porque yo sé que el tiempo aquí vuela bien rápido, es que este proyecto 923 es importante. ¿Por qué? Porque el delito que está, que es el que estableció la ley de Keishlian Madeleine, que es la 166 de 2025, habla de que si yo mato a la mamá y está embarazada, me acusas por 2 asesinatos, aunque me penalizas por 1. Pero el 923 incluye que si tratas de matar a mamá y ella sobrevive, pero como consecuencia de la golpiza que le dieron, se pierde el bebé, puedes acusar a esa que la agredió y le hizo perder el bebé por asesinato. Esta ley está llenando una necesidad que tenemos en medio de este tiempo y es una protección adicional a la mujer embarazada. Sí. Bueno,
No tenemos tiempo para más, pero esta información, sabes que queda almacenada también en nuestro canal de Roku en 30 días, sabes qué pasa de Facebook, pero en Roku esto queda almacenado. La intención es que ustedes vayan y lo compartan. En el caso de las personas que nos están viendo en otros países, es muy importante que vean estos principios que nosotros estamos discutiendo. ¿Por qué? Porque si en su jurisdicción esto que estamos hablando no aplica, la intención es que usted pueda empezar a hacer una movilización social para que busques entonces de manera constitucional, de manera legal, y que se creen las condiciones para que puedas proteger la vida. No es en vano. Aquellas personas que nos están viendo en México, Chile, que nos estaba escribiendo hace poco, que traten de compartir la información para que vean cuáles son los avances, los retrocesos y los retos que nosotros tenemos aquí, y obviamente lo que ustedes tienen que lograr, porque esto que se está logrando en Puerto Rico no ha sido la lucha de 2 días ni de 2 años. Estamos hablando de más de 20 años fuertes que se ha logrado movilizar grupos para que traten entonces de proteger la vida humana. Importante que nuevamente le quiero dar las gracias a nuestro auspiciador, el Super Pan. Así que si quieres poder tener en tu desayuno una comida genial, estupenda, eso es lo que yo estoy comiendo todas las mañanas dentro de la dieta esta que estoy practicando, que me va muy genial, es el Super Pan. Recuérdate que el Super Pan, puedes ver el número en pantalla, es lo que necesitas para poder estar más saludable, y obviamente gracias a ellos que nos estamos auspiciando esta sección. No tenemos tiempo para más. Gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Joe Vargas y continúa aquí a través de El Tiva TV y El Tiva Network. Que pase buenas tardes. Muévete a la derecha con temas de salud, bienestar y fuerza. Valores que inspiran, noticias que cuentan, análisis política, la verdad despierta. Actívate, Portiva, actívate, actívate, Portiva.